Papá, a partir de hoy, toda tu pensión se transferirá a mi cuenta. Deberías buscar un contenedor de basura donde morir. Eso fue lo que dijo mi hija. Yo me quedé en silencio. Pero esa misma noche, ella escuchó un ruido extraño y se asomó por la ventana. Lo que vio la dejó callada para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. Habían pasado 3 años desde que la firmé a nombre de Julia, y ya el lugar se sentía como si perteneciera al recuerdo de otra persona. Su sedán plateado estaba estacionado en la entrada, justo donde yo solía aparcar mi camioneta. Las cortinas del salón eran diferentes. Patrones geométricos reemplazaban las flores que mi esposa había elegido. Cerré mi coche y caminé por el sendero que había construido ladrillo a ladrillo hace 20 años. Julia abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Papá, llegas a tiempo», dijo. No fue un saludo, solo una observación. Se hizo a un lado sin mirarme a los ojos. El tráfico estaba pesado viniendo desde Riverside, respondí mientras la seguía hacia adentro. El mobiliario había cambiado. Los muebles modernos habían sustituido el cómodo sofá donde veíamos películas en familia. Las paredes estaban pintadas de un gris frío. Solo quedaba una cosa del pasado, la foto familiar sobre la repisa. El rostro de mi esposa sonreía desde el marco, congelado en un momento en el que todo todavía tenía sentido. Arnold estaba sentado a la mesa del comedor, con el teléfono en la mano, moviendo los pulgares sobre la pantalla. No levantó la vista cuando entré. «Arnold», dije. Él gruñó, pero siguió mirando el móvil. Julia señaló una silla. «Siéntate, papá. La cena casi está lista». La comida fue mecánica. Pollo asado, verduras, panecillos de supermercado. Julia servía los platos con la eficiencia de alguien que solo cumplía una obligación. Arnold por fin dejó el teléfono, pero pasó toda la cena mirando hacia otro lado, masticando con una expresión que parecía contener resentimiento. «¿Cómo va el apartamento?», preguntó Julia, cortando su pollo en cuadrados perfectos. «Está bien. Tranquilo. ¿Sigue siendo de una sola habitación? Es todo lo que necesito». Arnold soltó una risita. «800 al mes por ese cubículo». «Ridículo». No respondí. Di otro bocado. El pollo estaba seco. Julia rellenó mi vaso de agua sin preguntarme si quería más. El silencio entre nosotros era algo tangible. Se escuchaba el tic-tac del reloj en la cocina, el raspar del tenedor de Arnold contra el plato, el sonido de mi propia respiración. Cuando terminamos, Julia se levantó para recoger los platos. Intenté ayudar, pero me detuvo con un gesto. «Quédate sentado, papá. Tenemos que hablar». Algo en su tono me hizo detener las manos sobre la mesa. Arnold se recostó en su silla, cruzó los brazos y una sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. No era amable, era otra cosa. Julia regresó de la cocina con una carpeta. La puso sobre la mesa entre nosotros y se sentó. Sus dedos estaban firmes cuando la abrió y sacó varios papeles con aspecto oficial. «Papá, tenemos que hablar sobre tu situación financiera», dijo con voz fría, administrativa. «Tus pagos de pensión serán redirigidos a mi cuenta de forma inmediata. Ya he procesado toda la documentación necesaria». Las palabras tardaron unos segundos en asentarse. Cuando lo hicieron, sentí algo moverse en mi pecho. No pánico, todavía no. Solo una comprensión helada de que esa cena nunca había sido sobre la familia. «Julia, esa es mi pensión. Me la gané. La necesito para vivir». «¿Para qué la necesitas?», intervino Arnold con desprecio. «No haces nada con tu vida. Nosotros tenemos gastos reales, responsabilidades de verdad». Miré a mi hija. 2.400 al mes. Eso cubre mi renta, mi comida, mis servicios. Es con lo que sobrevivo. Julia deslizó los papeles hacia mí.
Formularios con sellos, firmas y códigos de autorización ordenados en filas perfectas. Tengo contactos en servicios sociales. Papá. Esto ya está hecho. El cambio empieza el próximo mes. No puede simplemente. Esta conversación se terminó, me interrumpió. Puso las manos sobre los documentos. La decisión está tomada. Papá, búscate un refugio para indigentes o un contenedor de basura. Ya me da igual. La miré fijamente. La mujer frente a mí tenía el rostro y la voz de mi hija, pero todo lo demás había sido borrado. Arnold sonreía, ampliando el gesto. Ninguno de los dos apartó la vista. Me levanté despacio. La silla chirrió contra el suelo. Mis manos no temblaban. Mi voz no se alzó. Simplemente miré a Julia por un largo momento, lo suficiente para que entendiera que ahora la veía con claridad. Luego me giré hacia la puerta. Mi mano tocó el pomo. A mis espaldas escuché la risa baja de Arnold y la respiración entrecortada de Julia, como si hubiera esperado que yo rogara, que suplicara, que me derrumbara. No me volví. No les di ese placer. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. La luz del porche se apagó antes de que llegara a la acera. Caminé hasta mi coche en la oscuridad. El aire fresco de la noche convertía mi aliento en vapor. Busqué las llaves en el bolsillo, las encontré, abrí la puerta y me senté al volante. Me quedé un momento allí, con el motor apagado, mirando hacia la casa. Todas las luces seguían encendidas. A través de la ventana podía ver a Julia y Arnold moviéndose, como si ya me hubieran olvidado. Arranqué el coche y conduje. El camino de regreso a Riverside tomó 20 minutos. No encendí la radio. No necesitaba ruido. Mi mente trabajaba, intentando ordenar lo ocurrido, encajando las piezas en algo que tuviera sentido. Julia me había robado la pensión. No la pidió, no negoció, simplemente la robó con papeles, sellos oficiales y la seguridad de quien cree que ya ha ganado. Aparqué en mi lugar habitual del complejo de apartamentos, en la tercera fila, bajo el roble. El edificio estaba silencioso a esa hora. La mayoría de mis vecinos eran ancianos que se acostaban temprano. Subí las escaleras hasta el segundo piso, abrí mi puerta y entré al pequeño espacio que había llamado hogar durante 3 años. Una habitación, una cocinita, un baño y una sala apenas lo suficientemente grande para un sofá y un televisor. Las paredes eran beige, genéricas, temporales. Nada que ver con la casa que había construido desde los cimientos. La casa donde crié a Julia, donde murió mi esposa. La casa que firmé a nombre de Julia 3 años atrás porque dijo que necesitaba ayuda, porque creí que la familia aún significaba algo. No encendí muchas luces, solo la lámpara junto al sofá y la pequeña sobre el mostrador de la cocina. Fui al armario del dormitorio, aparté las camisas colgadas, me arrodillé y giré la combinación de la caja fuerte empotrada en el suelo. Derecha 23, izquierda 16, derecha 41. Los mismos números durante 30 años. El cerrojo se liberó con un clic firme. Dentro, todo estaba ordenado como siempre. Efectivo en un sobre, certificados de nacimiento y tarjetas del Seguro Social en otro, pólizas de seguro, las joyas de mi esposa y una carpeta etiquetada con mi propia letra. Documentos de propiedad, 1847 Oak Ridge. La saqué, la llevé a la mesa de la cocina y extendí el contenido con cuidado. Escritura de donación, el nombre de Julia como beneficiaria, mi firma como otorgante. Todo legal, todo correcto. Fechado hace 3 años. Debajo, los estados de cuenta del banco de la casa, los registros de los servicios públicos, todo lo que documentaba la transferencia de propiedad. Y debajo de todo, había otro documento más. Papel grueso, sello oficial del condado, la escritura de fideicomiso. La tomé, la sostuve bajo la luz de la cocina y leí la cláusula que había redactado 3 años atrás. Las palabras regresaron lentamente, y luego, todas de golpe. Me vi otra vez sentado en la oficina de Leonard Green, el abogado que me sugirió incluir esa protección. Julia decía que no hacía falta, pero yo insistí. Tranquilo,
sin discutir. Cláusula de recompra, leí en voz alta, solo, en mi apartamento vacío. Consideración simbólica de $100 en caso de incumplimiento material de las obligaciones de cuidado. Le dije a Julia que era solo una formalidad, un trámite estándar al transferir propiedades dentro de la familia. Ella firmó sin leer con atención, ansiosa por tener la casa, por ver el título a su nombre. Nunca supo lo que esa cláusula realmente significaba. Dejé el documento sobre la mesa y miré el reloj del microondas. 9:47. Tenía 48 horas, quizás menos, antes de que el banco procesara la autorización de Julia y me bloqueara el acceso a mi cuenta de pensión. Tenía que moverme más rápido de lo que ella esperaba. Preparé café. El gesto familiar me estabilizó las manos, me ayudó a enfocar los pensamientos. Mientras se hacía, encendí mi vieja computadora de escritorio, la que conservaba de mis días como administrador de propiedades, y comencé a buscar información, Código de Propiedad de Texas, procedimientos de la oficina del secretario del condado de Travis, servicios de registro acelerado, costos para ejecutar una recompra de inmueble, plazos para el desalojo tras la readquisición. Los números empezaron a acumularse en mi bloc de notas legal. Tasas de presentación, honorarios de abogado, costos judiciales si Julia decidía impugnar, y los servicios de desalojo en caso de que se negara a irse. Tenía $15,000 en ahorros. Sería suficiente, apenas. A medianoche, llamé a una línea de información legal disponible las 24 horas. Una mujer respondió con voz profesional y distante. Si una escritura de fideicomiso incluye una cláusula de recompra condicional y la condición se viola, ¿cuál es el proceso estándar para recuperar la propiedad en el condado de Travis, Texas? Pausa. Escuché teclear. Debe presentar la solicitud en la oficina del registro del condado, aportar pruebas del incumplimiento y ejecutar la transacción de recompra. Por lo general, toma de 3 a 5 días hábiles. ¿Y el servicio acelerado? Disponible por una tarifa adicional. Puede reducir el proceso a 24 horas, a veces menos. Gracias. Colgué. Anoté toda la información y la contrasté con lo que había encontrado en línea. Todo coincidía. El café estaba frío a las 2 de la mañana. Preparé otra jarra, lo bebí solo, sin azúcar, y seguí trabajando. Las pestañas del navegador se multiplicaban en la pantalla. Formularios que debía presentar, requisitos de documentación, contactos de la oficina del registro del condado, nombres de empresas de desalojo que trabajaban con rapidez. Para las 4 de la mañana tenía un cronograma detallado, escrito en orden preciso. Primero, llamar a Leonard Green a las 8, cuando su oficina abriera. Segundo, registrar la escritura de recompra en la oficina del condado con procesamiento acelerado. Tercero, coordinar el servicio de desalojo para el momento en que la escritura quedara registrada. Cuarto, cambiar el depósito directo de mi pensión antes de que el banco procesara la autorización de Julia. Cada paso debía ocurrir en orden. Cada pieza tenía que encajar a la perfección. Me recosté en la silla y me froté los ojos. El cuerpo me dolía por la tensión, por las horas sentado, por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero mi mente estaba clara, más afilada que en años. No se trataba de la casa. La casa era solo madera y ladrillos, habitaciones y paredes. Esto tenía que ver con lo que Julia me había dicho, con la forma en que me miró cuando lo dijo: «Búscate un contenedor de basura». Me da igual. Había olvidado algo importante. Yo pasé 40 años en administración de propiedades. Sabía leer contratos, sabía encontrar ventaja, sabía protegerme cuando alguien intentaba quitarme lo que era mío. Esa protección la había incluido en la escritura 3 años atrás, y Julia nunca se molestó en revisarla. La ventana detrás de mí comenzó a aclararse. Amanecía, lenta y gris. Miré el reloj. 6:47. Demasiado temprano para llamar a Leonard. Las oficinas no abrían hasta las 8. Me puse de pie, me estiré y sentí como la columna crujía en 3 puntos. Fui al baño, abrí la ducha y dejé que el vapor llenara el pequeño espacio.
El agua caliente relajó músculos que había olvidado que tenía tensos. Cuando salí, me miré en el espejo. El mismo rostro de ayer. El mismo cabello gris, las mismas líneas alrededor de los ojos. Pero algo había cambiado detrás de ellos, algo más frío, más decidido. Me vestí con una camisa limpia, pantalones caqui y los zapatos que mantenía lustrados por costumbre. Preparé el desayuno, huevos, tostadas, jugo de naranja. Comí despacio, metódicamente, como quien se prepara para un día largo. Porque lo era. A las 7:45 me senté en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano y el cronograma frente a mí. Repasé cada paso, verificando que no hubiera olvidado nada. A las 8 en punto llamaría a Leonard Green. Le explicaría la situación con claridad, sin emociones, la escritura de donación, la escritura de fideicomiso, la cláusula de recompra que Julia había violado. Le pediría que me recibiera a las 9, presentaríamos los documentos a las 10 y la escritura estaría registrada al mediodía si pagábamos el servicio urgente. Ensayé la conversación en mi mente. Cada palabra contaba ahora. Cada detalle debía ser preciso. El reloj del microondas marcó las 8:01. Marqué el número de Leonard. Respondió al segundo tono. «¿Morton Scott? ¿De verdad eres tú?» Su voz sonaba sorprendida y cálida. Deben de ser 3 años desde la última vez que hablamos. 4 años, Leonard. Necesito tu ayuda hoy. ¿Puedes verme en tu oficina dentro de 1 hora? El tono amable se apagó, reemplazado por la concentración profesional que recordaba de nuestros días de trabajo. ¿De qué se trata? Asunto de propiedad. Necesito ejecutar una cláusula de recompra. Puedo pagar en efectivo. Pausa. ¿Qué tan urgente? Necesito que la escritura esté registrada antes de que termine el día. Silencio breve. Cuando habló otra vez, su voz había adoptado ese tono que usaba cuando el tiempo era dinero. Puedo hacerlo. Ven a la oficina a las 9:30. Trae toda la documentación. Colgué. Tomé mi chaqueta, mi cartera y la carpeta con los documentos de la propiedad. El banco abría a las 8:30. Tenía tiempo. El trayecto hasta mi banco tomó 12 minutos. El estacionamiento estaba casi vacío, solo algunos clientes madrugadores. Dentro, el aire olía a desinfectante y alfombra vieja. Me acerqué a la ventanilla, tomé una papeleta de retiro y escribí $15,000. La cajera, una joven con maquillaje impecable, miró la cifra y luego me miró a mí. Señor Scott, esa es la totalidad del saldo de su cuenta de ahorros. ¿Está seguro de que quiere retirarlo todo en efectivo? Podemos hacer una transferencia o un cheque de caja, si prefiere, en efectivo, por favor. Billetes de 100. Dudó un instante. Señor, por su seguridad debo mencionar que los retiros grandes a veces pueden indicar, voy a comprar una propiedad. Necesito el efectivo para la transacción. Por favor, procese el retiro. Sus dedos se movieron sobre el teclado. La impresora detrás de ella zumbó. Contó 150 billetes con la máquina, luego los volvió a contar a mano, los metió en un sobre del banco, lo selló y me lo entregó. Gracias, dije. El peso de los $15,000 se sentía sólido en el bolsillo interior de mi chaqueta. Regresé a mi coche, cerré las puertas y me quedé un momento sentado, sintiendo ese peso contra mis costillas. Todo lo que había logrado conservar después de las facturas del hospital de mi esposa. Después del funeral, después de 3 años viviendo con cuidado, estirando una pensión que apenas alcanzaba para el alquiler y la comida, encendí el motor y conduje hacia el centro de Austin. La oficina de Leonard ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en la calle Sexta. Tomé el ascensor, subí y salí a un pasillo de alfombra gastada y luces fluorescentes. Al final, una puerta de vidrio esmerilado todavía mostraba las letras doradas, ya un poco descascaradas, que decían Leonard Green, abogado. La recepcionista levantó la vista al verme entrar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Señor Scott? ¿Es usted?» «Hola»,
Patricia. Ha pasado un tiempo. Avisaré a Leonard que ha llegado. Tomó el teléfono, presionó un botón. Señor Green, Morton Scott está aquí para su cita de las 9:30. Escuchó, asintió y colgó. Puede pasar. La oficina de Leonard no había cambiado mucho. Las mismas paredes revestidas de madera, los mismos certificados y títulos enmarcados y el mismo escritorio enorme que, probablemente, había costado una fortuna hace 30 años. Leonard se levantó de detrás del escritorio y extendió la mano. Su cabello estaba más gris, su cintura un poco más ancha, pero su apretón seguía siendo firme. Morton, me alegra verte. Siéntate. Me senté, saqué la carpeta y coloqué la escritura de fideicomiso sobre su escritorio. Necesito que ejecutes una recompra bajo esta cláusula. Hoy. Puedo pagar en efectivo. Leonard tomó el documento, se colocó las gafas y comenzó a leer despacio, con el dedo siguiendo cada línea. Cuando llegó a la cláusula de recompra, sus cejas se alzaron. La leyó una segunda vez y luego me miró por encima de los lentes. Morton, esto es un trabajo elegante. ¿Quién redactó esta cláusula por ti? Tú, respondí. Hace 4 años, cuando transferí la casa a nombre de mi hija. Sus ojos volvieron al documento. Ya lo recuerdo. Tú insististe en incluir esta cláusula de protección. Tu hija decía que no era necesaria. Dejó el papel sobre el escritorio. Esto es hermético. Recompra condicional en caso de incumplimiento material de las obligaciones de cuidado. La compensación simbólica es de $100. ¿Julia sabía de esta cláusula? Sabía que le entregué la casa. No leyó la letra pequeña. Tampoco su esposo. Leonard se reclinó en la silla. ¿Qué ocurrió, Morton? Me robaron la pensión. Arreglaron para que los pagos se redirigieran a su cuenta y me dijeron que buscara un refugio o un contenedor de basura. Les daba igual cuál. Su expresión se endureció. ¿Cuándo? Anoche. ¿Tienes pruebas del incumplimiento? Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabadora de voz y reproduje la grabación que había hecho. La voz de Julia sonó clínica, fría. Tus pagos de pensión serán redirigidos a mi cuenta de inmediato. Luego la de Arnold, cargada de desprecio. ¿Para qué la necesitas? No haces nada con tu vida. Y, finalmente, la frase que lo cambió todo. Búscate un refugio o un contenedor. Ya no me importa. Había activado la grabadora antes de entrar a la casa. Vieja costumbre de mis días en los negocios, documentarlo todo. Leonard escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «¿Esa es tu hija la que dice eso?» «Era mi hija», respondí. Se volvió a poner las gafas. «Bien. Esto es lo que haremos. Presentaremos la escritura de recompra ante el condado de Travis de inmediato. Debemos movernos rápido. Cuando descubra lo que estamos haciendo, podría intentar detener el proceso con una orden judicial. Pero si logramos registrar esto antes de que se entere, la propiedad será tuya, y si ella intenta impugnar, perderá. Este contrato es válido. ¿Qué tan rápido podemos actuar? El proceso normal tarda 3 días hábiles, pero podemos solicitar servicio acelerado. Tomó el teléfono y marcó. Sharon, habla Leonard Green. Necesito confirmar que el servicio de registro acelerado está disponible hoy. Pausa. Excelente. Estaremos allí antes del mediodía. Colgó. Pueden hacerlo. $500 extra. Estará completado antes de las 4 de la tarde. Saqué el sobre del banco de mi chaqueta, conté 35 billetes de 100 y los deslicé por el escritorio. 3.000 por tus servicios, 500 para el registro urgente. Leonard miró el dinero, luego me miró a mí. Morton, ¿estás seguro de esto? Es una cantidad considerable para... Estoy seguro. Asintió lentamente, recogió los billetes, los guardó en el cajón y presionó el botón del intercomunicador. Patricia, necesitamos servicio notarial de inmediato.
Llama a Marcus. Dile que lo necesito aquí en 20 minutos. La siguiente hora transcurrió con la precisión de una operación militar. Marcus llegó, presenció mi firma en 6 copias diferentes de la escritura de recompra. Patricia imprimió todo en papel legal, lo organizó en carpetas. Leonard hizo llamadas, confirmó nuestra cita en la oficina del secretario del condado y organizó que los documentos notariados fueran entregados en mano al registrador. A las 11:15 salimos del edificio hacia un cálido sol de abril. Leonard conducía un sedán práctico, con manchas de café en los portavasos y montones de expedientes legales en el asiento trasero. Yo iba en el asiento del acompañante con la carpeta sobre las piernas, sintiendo el peso de lo que estábamos a punto de hacer. «Ella va a pelear esto», dijo Leonard, esquivando el tráfico del mediodía. «Aunque vaya a perder, lo hará feo». «¿Qué pelee?» «Estás distinto a como te recordaba, Morton. Más duro». Ella me hizo distinto. Entramos al estacionamiento junto al complejo gubernamental del condado de Travis. Dentro, el edificio zumbaba con la actividad burocrática. Personas haciendo fila, empleados procesando formularios, el sonido de impresoras, teclados y sellos oficiales golpeando el papel. Leonard sabía exactamente a qué ventanilla dirigirse. El empleado, un hombre de mediana edad con gafas colgando de una cadena, examinó nuestros documentos con eficiencia mecánica. «Cláusula de recompra en una escritura de donación», murmuró casi para sí. «No se ven muchas de estas. Todo parece en orden. El proceso estándar toma 3 días hábiles», continuó, «pero podemos acelerar por $500. Completado antes de las 4 de la tarde si se presenta antes del mediodía». Ya tenía mi billetera en la mano. «Hágalo», dije. El empleado aceptó el dinero, escribió un recibo y selló nuestras copias. «Tomen asiento. Los llamaremos cuando esté listo». El área de espera tenía sillas de plástico incómodas, alineadas en filas. Leonard sugirió ir a almorzar, pero rechacé. Me senté donde podía ver el escritorio del empleado, observando cómo nuestro expediente avanzaba de mano en mano, de escritorio en escritorio, como el lento engranaje del sistema convertía mis $100 y la traición de Julia en una realidad legal. Leonard se sentó a mi lado, revisando su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para comprobar el progreso. A las 3:45, el empleado llamó mi nombre. Leonard y yo nos acercamos juntos. «Todo procesado, señor Scott», dijo el hombre, entregándome una carpeta con copias certificadas de la escritura, cada una sellada y firmada. «A partir de las 4:07 de esta tarde, usted es el propietario registrado de la propiedad en el 1847 de Oak Ridge Drive. Felicitaciones». Tomé la carpeta. El papel se sentía común, pero representaba algo mucho mayor: justicia, recuperación, la corrección de una profunda injusticia. Afuera, Leonard me acompañó hasta mi coche. «Deberíamos celebrar esto con una cena». «Te lo agradezco, Leonard, pero tengo más trabajo esta noche». Nos dimos la mano en la acera. Leonard caminó hacia su sedán, buscando las llaves en el bolsillo. Yo me quedé junto a mi coche, la carpeta en una mano, el teléfono en la otra. 3 llamadas que hacer antes del anochecer. El sol todavía alto en el cielo de abril. Tiempo suficiente. Busqué entre mis contactos el primer número de la lista. Dejé que mi dedo flotara sobre el botón de llamada unos segundos y luego lo presioné. «Sí», dije cuando alguien respondió. «Necesito asistencia de desalojo de emergencia esta noche». La representante del servicio de desalojos me pidió que esperara. Escuché el tecleo rápido, el clic de un ratón, la rutina profesional de alguien acostumbrada a peticiones urgentes. «¿Señor Scott? ¿Sigue en línea? Aquí estoy. Necesito que venga a nuestra oficina para revisar su documentación antes de proceder. Estamos en el 2847 de South Congress. ¿En cuánto tiempo puede llegar?» 30 minutos. Lo esperamos entonces. Necesitaba café y un lugar tranquilo para hacer más llamadas. Encontré una cafetería a 2 calles de distancia.
Pedí un café negro que en realidad no quería y tomé una mesa en la esquina, lejos de la multitud de la tarde. Saqué mi bloc de notas y comencé a repasar mi lista. Primero, el cerrajero. Llamé a 3 compañías antes de encontrar una que aceptara un servicio urgente por la noche. Cambio de cerraduras para una casa de 3 habitaciones. Todas las puertas exteriores, dije. La voz de la despachadora sonó profesionalmente aburrida. Serían $500, incluyendo la tarifa nocturna. Podemos enviar un técnico dentro de 2 horas desde su llamada. Necesito que esté allí a las 6:30 de la tarde. ¿Puede hacerlo? Dirección, por favor. 1847 Oak Ridge Drive. Escuché el sonido de tecleo. Sí, podemos hacerlo. Pago al finalizar el servicio. ¿Aceptan efectivo? Efectivo está bien. Siguiente llamada, la empresa de mudanzas. Necesitaba mano de obra y un camión, pero no para trasladar los muebles a otro sitio. Solo para sacarlos y dejarlos afuera. Trabajo de carga con camión, servicio vespertino, dije. El coordinador sonaba joven, probablemente un estudiante universitario. $800 por 2 trabajadores durante 3 horas. ¿Dónde deben llevar los muebles? Solo al jardín delantero. Eso será suficiente. Pausa. ¿Quiere que movamos los muebles desde dentro de la casa al jardín? Así es. De acuerdo. Es inusual, pero podemos hacerlo. ¿A qué hora? A las 6:30 de la tarde. 1847 Oak Ridge Drive. Entendido. ¿Pago en efectivo o con tarjeta? Efectivo. Miré el reloj, 4:25. Terminé el café, dejé dinero sobre la mesa y conduje hacia el sur por Congress. La oficina del servicio de desalojos ocupaba una pequeña suite en un centro comercial, entre un local de asesoría fiscal y una agencia de fianzas judiciales. El letrero en la puerta decía, Servicios de recuperación rápida de propiedades. Dentro, la mujer detrás del escritorio tenía el aire de alguien que ya lo había visto todo 2 veces. 40 y tantos años, traje de negocios, expresión dura. Su placa decía, Sandra Michaels, gerente de servicios al cliente. ¿Señor Scott? Así es. Siéntese, por favor. Muéstreme su documentación. Le entregué la carpeta. Revisó cada documento con atención. El certificado de propiedad del secretario del condado con su sello reciente, la escritura de fideicomiso con la cláusula de recompra, la escritura de donación registrada hacía 4 años. Tomó notas en una tableta mientras leía. Muy bien, dijo finalmente. Esto es claro. Usted es el propietario registrado desde las 4:07 de esta tarde. Los ocupantes actuales no tienen contrato de arrendamiento con usted. Según el Código de Propiedad de Texas, esto califica para desalojo inmediato sin previo aviso. Podemos tener a los agentes y a nuestro equipo en el lugar a las 6:30. Perfecto. Estarán llegando del trabajo a esa hora. Quiero que se haga esta noche. Sacó un contrato, llenó los datos necesarios y lo deslizó hacia mí. Nuestra tarifa es de $4,000. Incluye coordinación con la oficina del sheriff, 2 agentes en el sitio para seguridad, nuestro equipo de recuperación para supervisar la remoción de los ocupantes y documentación completa del proceso para respaldo legal. Conté 40 billetes de 100 y los coloqué en montones ordenados sobre su escritorio. Sandra no se inmutó. Simplemente recogió el dinero, escribió un recibo y me hizo firmar el contrato. Nos reuniremos con usted en la propiedad a las 6:30. No se acerque a los ocupantes antes de que lleguemos. Déjenos manejar todo. Entendido. De regreso en mi coche, llamé a Leonard. ¿Cómo fue la reunión con el servicio de desalojo? Preguntó. Estarán allí a las 6:30. También tengo al cerrajero y a los de la mudanza llegando a la misma hora. Morton, ¿estás seguro del momento? Podrías darles unos días para encontrar dónde ir. La sugerencia razonable quedó suspendida entre nosotros. Parte de mí la entendía.
Parte recordaba que Leonard era un hombre decente, que creía en las respuestas proporcionales. Pero esa parte de mí era más pequeña ahora. Más silenciosa. Ellos me dieron un contenedor, Leonard. Recibirán la misma cortesía que me mostraron a mí. Ninguna. Silencio al otro lado. De acuerdo. Llámame si necesitas algo más. Conduje hacia Oak Ridge Drive, la calle donde había vivido durante 20 años, donde crié a Julia, donde murió mi esposa, donde ahora Julia vivía en la casa que yo construí, gastando el dinero que me robó, durmiendo en habitaciones que no tenía derecho a ocupar. Encontré un restaurante a 3 calles de la casa. Aparqué donde podía ver la entrada y entré. Elegí un puesto junto a la ventana y pedí más café que tampoco pensaba beber. La mesera, una mujer mayor de ojos amables, me preguntó si quería algo de comer. Solo el café, gracias. Avíseme si cambia de opinión, cariño. Observé la entrada vacía de la casa a través del cristal. Julia y Arnold tenían horarios regulares, ella en una empresa de marketing, él en una compañía tecnológica. Estarían de regreso a las 6, 6:15 como máximo. Probablemente cansados después del día, satisfechos consigo mismos por haberme robado la pensión, planeando cómo gastar el dinero que no les pertenecía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sandra, del servicio de desalojos, equipo en camino. Hora estimada de llegada, 6:25. Revisé mi lista en el bloc de notas una vez más. Servicio de desalojo confirmado. Cerrajero confirmado. Empresa de mudanzas confirmada. Todos convergiendo en la casa a las 6:30. El tiempo debía ser exacto. Quería que todo estuviera listo antes de que Julia y Arnold llegaran, pero no tan temprano como para que los vecinos sospecharan y los llamaran. La mesera rellenó mi taza. Le di las gracias sin apartar la vista de la entrada. Mi teléfono volvió a vibrar. Leonard, he preparado una respuesta legal de emergencia por si Julia intenta algo esta noche. Estoy pendiente. Le respondí, gracias. A las 6:15 pagué la cuenta y dejé una propina de $20 sobre un consumo de 7. La mesera se sorprendió. Que tenga una buena noche, me dijo. Pienso tenerla. Caminé hasta mi coche, conduje despacio hacia la casa y aparqué al otro lado de la calle, con una vista clara de la puerta principal. El vecindario lucía tranquilo bajo la luz del atardecer. Unos niños jugaban baloncesto 3 casas más allá. Alguien cortaba el césped. La vida suburbana seguía, ajena a la bomba que estaba a punto de detonar en medio de ella. A las 6:25 llegó la furgoneta del cerrajero, blanca, con las letras AAA Security Services en azul a los costados. Un técnico bajó con su bolsa de herramientas en la mano. ¿Morton Scott? Preguntó. Soy yo. ¿Desea que recambie todas las cerraduras exteriores? Cada una. Empiece por la puerta trasera. Quiero que esa quede lista primero. Asintió y rodeó la casa. Volví a mi coche, observando la calle. 6:27. El camión del servicio de desalojos apareció. Una furgoneta blanca sin logotipos, con Sandra Michaels y otro miembro del equipo dentro. Aparcaron detrás del cerrajero y se acercaron a mi coche. Sandra golpeó mi ventana. Bajé el vidrio. Los agentes están a 2 minutos, dijo Sandra. El camión de mudanza debería llegar en cualquier momento. Como si el destino la hubiera escuchado, un pequeño camión de mudanzas giró por la calle, seguido por un coche patrulla del departamento del sheriff. El camión se detuvo frente a la casa. 2 jóvenes bajaron de la cabina. La patrulla se estacionó detrás de ellos. 2 agentes salieron, uno hablando por la radio. Todas las piezas en el tablero. Todos los jugadores en posición. Salí de mi coche justo cuando el sedán plateado de Julia dobló la esquina. Todavía no había visto los vehículos, ni a mí. El coche patrulla le bloqueaba la vista de la casa desde ese ángulo. Probablemente pensaba en la cena, en qué programa ver esa noche, en cualquier cosa, menos en que su mundo estaba a punto de derrumbarse. En 30 segundos,
Lo entendería. El sedán de Julia redujo la velocidad al acercarse a la casa. Pude ver su perfil a través del parabrisas, tranquila, confiada en su seguridad robada. Entonces giró la cabeza. Vio los vehículos. Las luces de freno se encendieron. Demasiado tarde para asimilarlo. Lo entendería pronto. Pero en realidad, todo había empezado 6 horas antes, mientras yo estaba sentado en el restaurante terminando los últimos detalles de la logística de la tarde. Mi teléfono vibró. El nombre de Julia apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté. ¿Qué has hecho? Su voz sonaba aguda, llena de pánico. Por el ruido de fondo, deduje que estaba en un lugar público. Seguramente su oficina. Alguien ya la había contactado. Hola, Julia. No me digas hola, Julia. El banco me llamó. Vaciaste tu cuenta. $15,000. Ese dinero era nuestro. Tenemos facturas, deudas. Contábamos con ese dinero. Mantuve la voz tranquila, conversacional. Ese dinero siempre fue mío, Julia. Cada dólar que ahorré en 40 años de trabajo. Y la casa también es mía. Silencio. Luego una risa. Una risa genuina, divertida. ¿La casa? ¿Papá? Tú nos diste la casa hace 3 años. ¿Te sientes bien? Tal vez deberías ver a un médico. No estás hablando con sentido. Estoy hablando con total claridad. Lo entenderás esta noche. Arnold tiene razón, dijo, su tono pasó de divertido a condescendiente. Te has convertido en un viejo confundido. No me vuelvas a llamar con estas tonterías. La línea se cortó. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé en silencio un momento, dejando que sus palabras calaran. Viejo senil. Viejo confundido. La crueldad casual de quien ya había descartado a su propio padre como algo irrelevante. Le hice una seña a la mesera para pedir la cuenta. La tarde avanzó con precisión mecánica. Regresé a mi apartamento para revisar por última vez la carpeta de documentos, verificar que todo estuviera en orden. Llamadas a Sandra del servicio de desalojos, al cerrajero, a la empresa de mudanzas, confirmando horarios, coordinando movimientos, asegurando que no hubiera retrasos. A las 5:30 conduje por todo Austin hacia Oak Ridge Drive. El tráfico estaba pesado, lleno de personas regresando a casa después del trabajo. Tomé calles secundarias, evitando la autopista, manteniendo la velocidad exacta. No había motivo para apresurarme. Todo estaba sincronizado. Llegué a la casa a las 6. Aparqué frente a ella, en un punto donde Julia vería mi coche en cuanto llegara. Me quedé sentado, el motor apagado, observando la estructura familiar bajo la luz dorada del atardecer. La casa que había construido. La casa donde había criado a mi hija. La casa donde mi esposa había pasado sus últimos meses. La casa que Julia tomó y luego usó como arma para destruirme. El primer vehículo apareció a las 6:15, la furgoneta blanca del servicio de desalojos de Sandra. Se estacionó detrás de mí, bajó y se acercó a mi ventanilla. —¿Listo, señor Scott? —Listo. La patrulla del sheriff llegó a continuación. 2 agentes, ambos profesionales y atentos. El mayor, de unos 40 años, con el cabello entrecano en las sienes, se presentó como el agente Martínez. Su compañero, más joven y reservado, era el agente Chen. —Señor Scott —dijo Martínez, extendiendo la mano. La estreché. Necesitaremos verificar su documentación antes de proceder. Le entregué la carpeta, recibo de registro del condado, certificado de propiedad, aviso de desalojo y copia de la escritura de fideicomiso original. Revisó cada documento con detenimiento mientras Chen llamaba para verificar el número de registro de la propiedad. Todo está en orden, dijo Martínez, devolviéndome la carpeta. Los ocupantes actuales no tienen contrato de arrendamiento con usted. Correcto. Son familiares que vivían en la propiedad bajo un acuerdo verbal de cuidado. Ese acuerdo fue violado. Él asintió.
Una vez dentro, mantendremos el orden y nos aseguraremos de que el desalojo se realice conforme a la ley. No tomamos partido ni intervenimos en disputas familiares. Nuestro trabajo es mantener a todos a salvo. Entendido. Leonard llegó en su sedán, seguido por la camioneta del cerrajero y el camión de mudanza. El convoy se alineó en la tranquila calle residencial como un operativo perfectamente planeado. Los vecinos ya empezaban a notar. Cortinas moviéndose, alguien asomado en un porche 2 casas más allá. Que miraran. Caminé hacia la puerta principal, el grupo siguiéndome detrás. Mi llave entró en la cerradura, la misma que había instalado 15 años antes, cuando nos mudamos por primera vez. El mecanismo giró suave. La puerta se abrió. Crucé el umbral. El olor me golpeó de inmediato. Distinto. El ambientador floral de Julia, artificial, punzante. Olores de cocina que no reconocía. El mobiliario era diferente. Piezas modernas reemplazando lo que mi esposa y yo habíamos escogido juntos. Las paredes pintadas con ese gris frío que ya había notado antes. Pero seguía siendo mi casa. Legalmente, oficialmente mía. Caballeros, dijo Leonard a los trabajadores, su voz cargada de autoridad, retirarán todas las pertenencias de Julia Scott Adams y Arnold Adams. Nada que pertenezca al señor Scott debe tocarse. Si hay duda sobre algún objeto, pregunten primero. Los trabajadores asintieron, se pusieron guantes y subieron las escaleras. ¿Señor Scott? El cerrajero levantó su caja de herramientas. Empezaré por la puerta principal y seguiré con el resto. Me tomará unos 90 minutos cambiar todas las cerraduras exteriores. Hágalo. Martínez y Chen se posicionaron, Chen en el porche, Martínez en la entrada. Su presencia sólida, oficial, indiscutible. Me quedé en el vestíbulo, escuchando los cajones abrirse arriba, los pasos que cruzaban las habitaciones, el sonido de mi casa siendo recuperada, pulgada a pulgada. El cerrajero se arrodilló junto a la puerta, su taladro zumbando mientras retiraba el primer cilindro. El viejo cayó en su cubeta con un tintineo metálico. Instaló uno nuevo, lo probó y me entregó una llave recién cortada. Una menos, dijo. Los primeros trabajadores bajaron las escaleras cargando ropa en perchas, camisas de Arnold, vestidos de Julia. Los llevaron al camión y regresaron por más. Una lámpara que reconocí, una que mi esposa había comprado en una venta de antigüedades. Los trabajadores la trataron con cuidado, colocándola en la plataforma del camión. Más ropa. Zapatos. Cajas. El televisor de pantalla plana que Julia y Arnold habían montado sobre la chimenea. Todo lo que era de ellos, siendo extraído de lo que era mío. Leonard estaba a mi lado, revisando documentos y ocasionalmente dando indicaciones sobre qué habitaciones limpiar primero. El cerrajero se movió hacia la puerta trasera, su taladro volvió a zumbar. Otro cilindro fuera, otra llave nueva en mi mano. La pila en el jardín crecía. Muebles, cajas, bolsas de ropa. Los trabajadores colocaban todo con sorprendente cuidado, no tirado, sino ordenado junto a la verja. Cortesía profesional, incluso en un desalojo. La tarde primaveral se deslizaba hacia el anochecer. Las luces del porche se encendieron solas. El farol de la esquina parpadeó y cobró vida. El tiempo seguía su curso con una precisión inevitable. Miré mi teléfono, 7:23. Julia y Arnold deberían llegar en los próximos 30 minutos, quizás antes. Todo estaba saliendo exactamente según lo planeado. Me acerqué a la ventana delantera y miré hacia la calle, la pila creciente de pertenencias sobre el césped, los vehículos oficiales estacionados como centinelas. Ellos aparecerían en cualquier momento. Y cuando lo hicieran, su mundo se derrumbaría en un solo instante. A las 7:32, escuché un motor. El sedán de Arnold apareció al final de la calle, avanzando a velocidad normal, aún sin sospechar nada. El coche redujo la marcha al acercarse a la entrada. Incluso desde dentro pude ver cómo Julia se inclinaba hacia adelante en el asiento del pasajero,
girando la cabeza hacia la casa. Las luces de freno se encendieron de golpe. El auto se detuvo bruscamente, mitad en la entrada, mitad aún sobre la calle. La puerta del lado de Julia se abrió primero. Bajó despacio, el bolso deslizándose por su hombro hasta engancharse en su codo. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Arnold salió del lado del conductor un segundo después. Abrió la puerta con violencia, su pie tropezó con el cinturón de seguridad al intentar salir. Levantó un dedo, señalando al trabajador más cercano. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Su voz retumbó por todo el jardín, alta y agresiva. Esos son nuestros muebles. Nuestras cosas. Deténganse ahora mismo o llamo a la policía. El trabajador, un joven de brazos tatuados, ni siquiera se detuvo. Siguió cargando cajas al camión. Señor, seguimos las instrucciones del propietario, dijo con calma. Si tiene preguntas, hable con los agentes. La cabeza de Arnold giró. Sus ojos me encontraron, de pie junto a la entrada. ¿Tú? Dijo, avanzando hacia mí con el dedo todavía extendido. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, viejo loco? El agente Martínez se interpuso en su camino. Señor, necesito que se calme. Esto es un desalojo legal. El señor Morton Scott es el propietario registrado de la propiedad. Usted y la señorita Adams deben abandonar el lugar. Arnold se detuvo. Su mano bajó lentamente. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Esta es nuestra casa. Julia por fin encontró la voz. Salió débil, vacilante. Eso no es posible. Esta es nuestra casa. Papá nos la dio hace 3 años. Leonard dio un paso al frente y sacó la carpeta. Señora Adams, dijo con tono profesional, su padre ejecutó una escritura de donación condicional con una cláusula de recompra. Esa cláusula se activó ayer por incumplimiento del acuerdo de cuidado. La propiedad fue legalmente retransferida al señor Scott y registrada ante el condado de Travis a las 4:07 de la tarde de ayer. Abrió la carpeta y le mostró el sello del secretario del condado, el recibo de registro. Julia miró los documentos sin tocarlos. No entiendo. La cláusula de recompra se activó cuando usted violó los términos del acuerdo de residencia de su padre, continuó Leonard. Su padre readquirió la propiedad por la contraprestación simbólica establecida en la escritura original, $100. Todo es legal y está debidamente registrado. El rostro de Arnold había pasado del rojo al pálido. No pueden hacer eso. Existen derechos para los inquilinos. Deben avisar con 30 días de anticipación. No cuando no existe contrato, replicó Martínez. Según su testimonio, residían aquí bajo un acuerdo verbal familiar. Ese acuerdo fue rescindido. Como propietario, el señor Scott tiene todo el derecho de recuperar su hogar. Los ojos de Julia se encontraron con los míos. Buscaban algo, compasión, explicación, alguna señal del padre que ella creía conocer. Pero no encontró nada. Papá, su voz se quebró. Papá, ¿qué estás haciendo? Esta es nuestra casa. La miré sin pestañear. Tú me dijiste que buscara un contenedor, Julia. Encontré algo mejor. Encontré mi casa. Su rostro se desmoronó. Aún no lloraba, pero estaba cerca. No queríamos decir eso, no lo dijimos en serio. Sí lo dijiste. Cada palabra, mi voz fue plana, definitiva. Me robaste la pensión. Dijiste que no te importaba si dormía en un refugio o en un contenedor. Te reíste cuando dije que la casa era mía. Me llamaste senil, un viejo confundido. Lo de la pensión fue un error, respondió rápido. Podemos arreglarlo, revertir la transferencia, pero, papá, por favor, vivimos aquí. No tenemos a dónde ir. Yo tampoco lo tenía, dije. Arnold ya tenía el teléfono en la mano. Sus pulgares se movían rápido sobre la pantalla. Voy a llamar a nuestro abogado. Esto es ilegal.
Hay procedimientos. No pueden simplemente echarnos a la calle. Llame a quien quiera, intervino Leonard con calma. Cada acción que tomamos hoy sigue el Código de Propiedad de Texas. La titularidad del señor Scott está registrada y certificada. El desalojo es completamente legal. Su abogado le dirá lo mismo. Otra carga salió por la puerta, los palos de golf de Arnold, una maleta, más bolsas de ropa. Los trabajadores pasaron junto a nosotros como si no existiéramos, sumando más cosas a la pila en el césped. Julia los observaba, con la compostura profesional completamente destruida. Parecía más pequeña, reducida. La mujer segura que me sirvió aquella cena robada en mi propia casa había desaparecido, reemplazada por alguien perdida y desorientada. ¿A dónde se supone que vayamos?, preguntó, sin dirigir la pregunta a nadie en particular. No respondí. Solo observé cómo el cerrajero salía de la casa y se acercaba con un manojo de llaves nuevas. Todas las cerraduras exteriores cambiadas, señor Scott, dijo. Puerta principal, trasera, lateral y del garaje. Todo listo. Tomé las llaves, sintiendo su peso metálico en la palma. Metal nuevo, cortes precisos. Cerraduras a las que Julia y Arnold jamás volverían a tener acceso. Gracias. El agente Chen habló por primera vez, dirigiéndose a Julia y Arnold. Deben recoger sus pertenencias del jardín y abandonar el lugar. Tienen 2 horas para retirar todo. Después de eso, cualquier cosa que quede se considerará propiedad abandonada. ¿2 horas?, gritó Arnold. No podemos mover todo en 2 horas. Ni siquiera tenemos a dónde llevarlo. No es nuestro problema, respondió Martínez, sin dureza pero sin espacio para discusión. Pueden alquilar un depósito, contactar una empresa de mudanzas, pedir ayuda a amigos, pero deben desalojar. Julia miró la pila en el césped, toda su vida expuesta bajo la luz de la farola. Los vecinos observaban sin disimulo. 3 personas en los porches de enfrente. Alguien grababa con el teléfono. La humillación pública, el vuelco total. Por la mañana tenían una casa y acceso a mi pensión. Esa noche no poseían más que lo que estaba sobre ese césped, y 2 horas para decidir qué hacer con ello. Arnold, dijo Julia en voz baja. Llama a tu hermano. Quizás pueda ayudarnos. Michael vive en San Antonio, respondió entre dientes. No puede venir. Llámalo. Él se apartó, el teléfono pegado al oído, la voz urgente pero demasiado baja para escucharla. Julia se quedó sola en la entrada, con los ojos todavía fijos en mí. Lo siento, susurró. Cometimos un error. Un terrible error. Pero, papá, por favor, no hagas esto. Pude haber dicho muchas cosas. Recordarle sus propias palabras de la noche anterior. Enumerar cada crueldad que nos trajo hasta este punto. Explicarle que la justicia no siempre es amable, solo justa. Pero no dije nada. Solo sostuve su mirada hasta que apartó los ojos. Leonard me tocó el hombro. Morton, dejemos que los agentes se encarguen. El trabajo aquí ya está hecho. Tenía razón. Las cerraduras estaban cambiadas. El desalojo se había ejecutado. Mi casa era, legal y físicamente, mía otra vez. Me giré hacia Martínez. Estaré adentro. Llámeme si necesita algo. Así será, señor Scott. Pasé junto a Julia, junto a Arnold, aún hablando por teléfono, junto a la pila de sus pertenencias y crucé el umbral de mi casa. Mi llave giró en la nueva cerradura. La puerta se cerró tras de mí con un clic sólido, el cerrojo deslizándose en su sitio. Dentro, los trabajadores terminaban de revisar las habitaciones, asegurándose de que no quedara nada perteneciente a los antiguos ocupantes. Leonard me siguió, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Fue más duro de lo que esperaba, dijo en voz baja. Lo miré. Tal vez para ellos. Desde afuera se escuchaba la voz de Arnold, cada vez más alta, discutiendo con quien fuera que había llamado. Las respuestas de Julia sonaban suaves,
entrecortadas, mientras los agentes mantenían su distancia profesional. Arnold movía el pulgar sobre la pantalla de su teléfono, llamando a alguien. Un abogado, probablemente. Que lo intentara. Cada paso que yo había dado era legal, documentado y definitivo. Ellos todavía no lo sabían, pero estaban a punto de descubrirlo. El agente Martínez se adelantó, colocándose entre los dos grupos. Su compañero, Chen, se acercó a Arnold, no de forma amenazante, solo preparado. Señora Adams, dijo Martínez, su voz con peso oficial, soy el agente Martínez. La propiedad ubicada en el número 1847 de Oak Ridge Drive pertenece legalmente a Morton Scott desde las 4:07 de la tarde del 2 de abril del año 2025, según los registros del condado de Travis. Actualmente ustedes residen aquí sin contrato de arrendamiento ni derechos de propiedad. Esto constituye allanamiento. Deben desalojar de inmediato. El rostro de Arnold se tornó de un rojo más oscuro. Eso es una locura. Esta es nuestra casa. Él nos la dio hace 3 años. Tenemos la escritura. La escritura de donación. Dio 2 pasos hacia mí, el puño empezando a cerrarse, pero la mano de Chen se interpuso en su pecho con firmeza. Presión suficiente. Arnold se detuvo, retrocediendo un poco. Su rostro mostró sorpresa, primero por haber sido contenido físicamente, luego por su propia impotencia. Señor, retroceda, dijo Chen con calma. Leonard dio un paso al frente, desplegando un documento de su carpeta. Señor Adams, la escritura de donación que menciona era condicional. Levantó el papel y señaló con su bolígrafo un párrafo específico. Aquí está la escritura de fideicomiso, presentada simultáneamente con la donación. Sección 4, párrafo 2. Leyó en voz alta. El otorgante se reserva el derecho de readquirir la propiedad por la suma de $100 en caso de incumplimiento material del acuerdo de cuidado y manutención. Ese incumplimiento ocurrió, continuó Leonard. El señor Scott ejerció su derecho legal. No existía un acuerdo escrito, replicó Arnold, su tono más agudo. No pueden hacer cumplir algo que no está por escrito. La ley de Texas reconoce los acuerdos verbales, especialmente en el ámbito familiar, explicó Leonard con serenidad, casi amable. El incumplimiento está documentado, la redirección no autorizada de la pensión del señor Scott por parte de su esposa y sus propias declaraciones exigiéndole que abandonara el hogar. Hay varios testigos que pueden confirmar los términos del acuerdo de cuidado. Julia permanecía en silencio, sus ojos moviéndose del documento de Leonard hacia mí y de vuelta a él. Pude ver cómo la comprensión se formaba lentamente en su rostro, y luego la golpeaba de lleno. Su mano se apoyó en la puerta del coche para no perder el equilibrio. «Papá», susurró. «Papá, ¿qué hiciste? Esto no puede estar pasando». La miré directo a los ojos, sin apartar la vista. «Hice lo que tú sugeriste, Julia. Tú me dijiste que buscara un contenedor o un refugio. Encontré algo mejor. Encontré mi casa. La que construí. La que pagué. La que tú intentaste robarme». Su rostro se desmoronó. Aún no lloraba, pero el miedo era visible en su mirada. No era el mismo miedo del enfado o la sorpresa, era miedo real. Ya empezaba a calcular las consecuencias, la pérdida del hogar, los problemas legales, el fraude con mi pensión. Pero, tú nos diste, no pudo terminar la frase. Les di un regalo condicional, respondí. Violaron las condiciones. El contrato era claro. Simplemente no se molestaron en leerlo. Arnold abrió la boca, preparado para soltar otra protesta, otra amenaza, otro intento inútil de manipular la situación. Leonard levantó una mano. Señor Adams, le aconsejo concentrarse en recoger sus cosas y buscar un lugar donde pasar la noche. Cualquier intento legal fracasará, y seguir adelante con uno solo desperdiciará el dinero que, al parecer, ya no tienen. Julia se volvió hacia Arnold y le susurró algo que no alcancé a oír. Él negó con la cabeza, furioso.
Ella insistió, susurrando de nuevo, más apremiante, su mano aferrando su brazo. Él trató de apartarse, pero ella no lo soltó. Le susurró una tercera vez. Finalmente, Arnold asintió con rabia, pero asintió. Julia respiró hondo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y volvió a mirarme. Cuando habló, su voz era pequeña, quebrada. Por favor, solo danos tiempo. Una semana, unos días. No tenemos a dónde ir. Detrás de ella, en el césped, la pila de sus pertenencias se amontonaba bajo la luz del farol. Dentro, los trabajadores aún sacaban lo que quedaba. El cerrajero probaba el nuevo cerrojo de la puerta principal, el clic metálico resonando en la calle silenciosa. La observé, mi hija, al borde del llanto, suplicando piedad. Y recordé la noche anterior, sentado en su mesa, escuchando su voz fría decirme que buscara un contenedor. Abrí la boca para responder, pero Arnold me interrumpió. Su postura cambió, hombros erguidos, voz alta, teatral, proyectándose hacia las casas vecinas donde algunos curiosos miraban desde los porches. «Miren esto. Miren lo que este hombre está haciendo», gritó, abriendo los brazos. Echando a su propia hija a la calle, a su propia sangre. ¿Qué clase de padre hace algo así? ¿Qué clase de persona? Algunos vecinos se movieron incómodos, pero nadie habló. Nadie lo defendió. La presencia de los dos agentes del sheriff, con uniforme y porte oficial, legitimaba cada acción. No era un drama familiar. Era ley. Las piernas de Julia cedieron. Cayó de rodillas en el pavimento, las manos juntas frente al pecho. Las lágrimas corrían por su rostro. «Papá, por favor», su voz se quebró. Lo siento mucho. Solo danos una semana, 5 días, lo que sea. No tenemos a dónde ir. Te lo ruego». La miré desde arriba. La simetría del momento era perfecta. El giro del destino. La hija que me mandó a un contenedor ahora estaba de rodillas, pidiendo refugio. Tú me dijiste que buscara un contenedor, Julia, mi voz salió baja, pero firme. Dijiste que daba igual si vivía en un refugio o moría en la calle. Me robaste la pensión. Querías dejarme sin nada. ¿Dónde estaba tu compasión entonces? No lo decía en serio. Estaba enfadada, estresada, tenemos deudas, yo. La interrumpí. Querías mi dinero. Querías mi casa. Querías dejarme sin nada. Pausé. Dejé que las palabras se hundieran. Ahora tienes exactamente lo que mereces. El rostro de Julia se volvió blanco. Permaneció de rodillas, tambaleándose, sin encontrar más palabras. Martínez se adelantó. Señora Adams, dijo con tono firme, tienen 30 minutos para recoger artículos personales esenciales, identificación, medicinas, documentos importantes y una muda de ropa cada uno. Después de eso, la propiedad quedará fuera de su alcance. ¿Entendido? Arnold ayudó a Julia a ponerse de pie. Ella se apoyó en él, la expresión vacía, deshecha. Avanzaron hacia la casa, subiendo los escalones del porche como si caminaran dentro de una pesadilla. La puerta se cerró tras ellos. Yo permanecí afuera, escuchando los sonidos de su desesperación. Cajones golpeándose, puertas de armario que se abrían de golpe, susurros urgentes que a veces se transformaban en gritos ahogados. El ruido dentro de la casa era el sonido de quienes lo habían tenido todo y ahora solo disponían de 30 minutos para rescatar lo que pudieran cargar. El agente Martínez miró su reloj. Les quedan 20 minutos, anunció hacia el interior. El bullicio se intensificó, pasos apresurados subiendo y bajando escaleras, algo pesado arrastrándose por el suelo, discusiones cada vez más agudas. La voz de Arnold sonaba cortante, llena de reproches. Julia respondía con desesperación, intentando justificarse. A los 28 minutos salieron finalmente. Arnold llevaba 2 grandes maletas y un maletín para computadora. Julia cargaba una maleta pequeña y su bolso, además de una caja de cartón repleta de papeles que abrazaba con fuerza.
Ambos tenían el rostro enrojecido, respiraban agitados. Arnold regresó 3 veces más, primero con una funda de ropa, luego con una caja de documentos de Julia y por último con sus palos de golf. Cada vez que pasaba frente a mí, su mandíbula se apretaba más. En su último viaje hacia el coche, se detuvo. Ya sin nada en las manos, se giró hacia mí, intentando recuperar algo de dignidad. «Vamos a demandarte», dijo. «¿Me oyes? Vamos a contratar un abogado. Todo esto es un fraude. Manipulaste a un anciano, tú». Leonard lo interrumpió, con una voz fría y precisa. «Señor Adams, todo lo que hemos hecho es completamente legal y está documentado. Sin embargo», añadió, «debo mencionarle que la falsificación de documentos de seguridad social y pensión cometida por su esposa es un delito federal». Arnold se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» «Si el señor Scott decide presentar una denuncia penal», continuó Leonard sin titubear, «la señora Adams podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal». Dejó que el silencio pesara. «Le aconsejo aceptar la situación con calma y seguir adelante». «Ella no falsificó nada», balbuceó Arnold. Solo usó su puesto en el bufete para acceder a bases de datos restringidas y emitir órdenes de redirección fraudulentas, sin conocimiento ni consentimiento del señor Scott. «Eso se llama falsificación y fraude», replicó Leonard, sin cambiar el tono. «Le sugiero enfocarse en encontrar alojamiento, en lugar de amenazar con demandas». El color desapareció del rostro de Arnold. Miró hacia Julia, que seguía inmóvil junto a la puerta del pasajero, con la caja de papeles aún en brazos. «Entra al coche», dijo en voz baja. Ella no se movió. Solo me miró, buscando algo en mi rostro. Perdón, compasión, algún indicio del padre que recordaba. No encontró nada. Arnold la llamó de nuevo, esta vez más seco. «Julia, entra al coche». Julia colocó la caja en el asiento trasero, subió al lado del pasajero y se sentó con las manos sobre el regazo. Su rostro estaba vuelto hacia la ventana, pero sus ojos seguían fijos en la casa. Arnold rodeó el coche, abrió la puerta del conductor, se detuvo un instante y miró hacia la pila de pertenencias aún sobre el césped. La mayor parte de sus muebles, cajas de ropa, utensilios de cocina, todo lo que no pudieron meter en el auto. «¿Y el resto?», preguntó al agente Martínez. «Tienen hasta la medianoche para organizar el traslado o el almacenamiento», respondió él. «Después de eso, se considerará propiedad abandonada». Arnold subió al coche, encendió el motor. Los faros iluminaron la pila sobre el césped y la fachada de la casa detrás de ella. Julia giró la cabeza y me miró una última vez a través de la ventana. Sus labios se movieron. No escuché las palabras, pero tal vez fueron «lo siento» o quizás solo «adiós». Arnold puso la marcha atrás, retrocedió con movimientos bruscos y llenos de ira. El coche se enderezó, avanzó por la calle y desapareció al doblar la esquina. La calle quedó en silencio. Los vecinos empezaron a volver a sus casas. El espectáculo había terminado. Martínez y Chen caminaron hacia su patrulla y comenzaron a guardar su equipo. Leonard me tocó el hombro brevemente, sin decir nada. Me giré hacia la casa. Mi casa. De pie, sólida y real bajo la luz del atardecer. Los trabajadores habían terminado. Las cerraduras estaban cambiadas. Todo lo que era mío había vuelto a su lugar. Los agentes completaron su papeleo, cerraron sus libretas y regresaron a su coche. Martínez asintió al pasar. «Que tenga una buena noche, señor Scott». «Gracias, agente». Las luces traseras de su patrulla se unieron al rojo desvanecido del coche de Julia, ambas desapareciendo en direcciones opuestas dentro de la noche de Austin. El cerrajero guardó sus herramientas y probó cada cerradura una última vez. Se acercó con un llavero nuevo, 4 llaves brillantes, el metal intacto. «Las mejores cerraduras del mercado, señor Scott. Nuevas llaves, nuevos cilindros. Nadie entrará sin su permiso. Está completamente seguro». Tomé las llaves, sintiendo su peso. «Gracias».
¿Cuánto le debo? 500, como acordamos. Conté los billetes de mi cartera y se los entregué. Él los revisó una vez, asintió y me estrechó la mano. Un placer hacer negocios con usted. Los trabajadores de la mudanza ya estaban en su camión, el motor encendido. Caminé hasta ellos, les pagué los 800 acordados. Se marcharon sin ceremonias, como si solo hubieran completado otro trabajo más. Sandra, del servicio de desalojos, fue la última en acercarse. Todo salió sin contratiempos, señor Scott. Su documentación está en orden. Si la señora Adams intenta regresar o causa algún problema, llame a la policía y mencione el número de caso E2547. Está todo registrado. Le entregué el resto del dinero, $4,000, la parte más costosa pero necesaria de toda la operación. Ella lo guardó en su carpeta, me extendió la mano. Buena suerte. Gracias por su ayuda. Su furgoneta se alejó, dejando solo el sedán de Leonard junto al bordillo y mi coche al otro lado de la calle. La pila de pertenencias de Julia y Arnold seguía allí, iluminada por la luz del poste. Ya no era mi problema. Tenían hasta medianoche para encargarse de eso. Leonard recogió sus documentos y los ordenó en su maletín con la eficiencia de quien ha hecho esto muchas veces. Se volvió hacia mí, con una expresión de respeto genuino. Buen trabajo, Morton. Limpio, legal, decisivo. Justo como debe hacerse una recuperación de propiedad. Me entregó su tarjeta. Si necesita algo más, tiene mi número. Gracias, Leonard. No habría podido hacerlo sin ti. ¿Cuánto te debo por hoy? Acordamos 3,000 por la transacción. La supervisión de hoy está incluida. Ya has pagado suficiente. Nos dimos la mano. Él caminó hasta su coche, encendió el motor, me hizo un gesto con la cabeza. Y se fue. Me quedé solo en el jardín de mi casa. La calle había recuperado su calma habitual. Las luces de los porches brillaban en las casas vecinas. La familia 3 puertas más abajo ya se había metido. Las cortinas de la señora Patterson estaban cerradas. El espectáculo había terminado. Subí los escalones del porche, con la llave en la mano. Mi llave. Mi porche. Mi casa. La cerradura giró con suavidad. La puerta se abrió. Crucé el umbral y la cerré tras de mí. El silencio era profundo. No el silencio opresivo de una casa vacía, sino la quietud pacífica de un lugar recuperado. Caminé despacio por las habitaciones, en una especie de recorrido de reconocimiento. En la sala, mi viejo sillón de cuero seguía junto a la ventana, donde siempre había estado. Julia no había tenido tiempo de moverlo, o quizá lo había dejado porque era cómodo. La estantería que yo mismo construí seguía contra la pared, aunque faltaban muchos libros. Pérdidas menores, fáciles de reemplazar. En la cocina, menos platos en los armarios, pero mis ollas y sartenes buenas aún colgaban de sus ganchos. El mostrador que instalé hace 30 años seguía firme. Pasé la mano por encima, sintiendo la textura conocida de la madera. Subí al dormitorio principal. El closet vacío, las puertas abiertas. El marco de la cama seguía ahí, el que compartí con mi esposa. Julia y Arnold habían usado su propio colchón y se lo habían llevado. Tendría que comprar uno nuevo. Una tarea para mañana. La habitación de invitados estaba completamente vacía. La habían usado como oficina. Nunca había tenido nada mío ahí. El baño, despojado de sus artículos. Solo quedaban los accesorios fijos. Apunté mentalmente: jabón, champú, una pequeña lista de compras formándose en mi cabeza. Bajé las escaleras. Cada peldaño crujía con el mismo ritmo que recordaba. La casa se acomodaba a mi alrededor con esos sonidos familiares. El zumbido constante del refrigerador, el clic del sistema de calefacción encendiéndose, el leve crujido del marco al enfriar la noche. Regresé a la sala y me dejé caer en mi viejo sillón. El cuero estaba frío bajo mis manos, con esas hendiduras moldeadas por décadas de uso. Desde ahí podía ver,
a través de la ventana, la calle y la luz del poste proyectando sombras conocidas sobre el suelo. Debería haberme sentido agotado. 2 días de planificación, ejecución y enfrentamientos. 2 días gastando mis ahorros de toda una vida. 2 días desmantelando la vida de mi hija. 2 días de concentración fría y de una justicia aún más fría. Pero no estaba cansado. Me sentía alerta, lúcido, sereno. Quedaban cosas por hacer al día siguiente. Trámites administrativos, asegurar definitivamente mi pensión, garantizar que Julia enfrentara las consecuencias de su fraude. Pero esa noche me permití un momento de descanso. Mi casa. Mi sillón. Mi paz. Me levanté despacio, las articulaciones protestando suavemente. 68 años haciéndose notar. Fui a la cocina, abrí el grifo y serví un vaso de agua. Un acto simple, pero profundamente significativo, usar mi propia cocina en mi propio hogar. Bebí despacio, apoyado en el mostrador que había instalado cuando Julia aún estaba en la preparatoria, en aquellos años en que todavía era alguien reconocible. Mañana iría al banco, luego a la oficina del Seguro Social. Dejaría todo cerrado, a prueba de engaños. Aseguraría que nada así pudiera volver a ocurrir. Pero esa noche era mía. La primera noche del resto de mi vida. Subí las escaleras hasta el dormitorio principal. El marco de la cama seguía en su sitio, desnudo contra la pared. Recordé que tenía un saco de dormir guardado en el garaje desde hacía 3 años. Lo encontré en una caja plástica, seco y limpio. Lo extendí sobre el marco y me acosté. Era mi cama, mucho antes de que fuera de ellos. En el techo, las manchas antiguas de humedad seguían ahí, vestigios de una gotera que había reparado hacía 15 años. Todo estaba exactamente como lo recordaba, y, sin embargo, nada sería igual. Cerré los ojos y dormí sin soñar. La luz de la mañana me despertó. Sin alarma. Solo mi cuerpo, reconociendo el amanecer como lo había hecho durante décadas. Me duché en mi baño, me vestí con la ropa del pequeño bolso que había preparado el día anterior y preparé café instantáneo con agua del grifo. A las 8:30 entré a mi banco. La gerente, una mujer llamada Sharon Torres, levantó la vista desde su escritorio. «Señor Scott, ¿tiene cita? Necesito hablar sobre unos cambios no autorizados en mi cuenta. Es urgente». Su expresión cambió, pasando de la cortesía al gesto de preocupación. «Por supuesto, por favor, siéntese». Le relaté todo, la cena con Julia, la orden de transferencia, las fechas, los montos, los códigos de autorización falsificados. Hablé con calma, dejando que los hechos hablaran por sí solos. El rostro de Sharon se transformó mientras revisaba los registros en su computadora. «Señor Scott, estoy viendo múltiples irregularidades. Estas autorizaciones de transferencia, no hay constancia de que usted las haya firmado ni de que haya dado autorización verbal. Esto es muy grave. Mi hija trabaja como asistente legal. Tiene acceso a formularios oficiales y sellos notariales. Creó esos documentos sin mi conocimiento ni consentimiento. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Eso es fraude, señor Scott. Lo tomamos muy en serio». Levantó el teléfono, marcó un número. «Jim, necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Tenemos un caso de fraude». 30 minutos después, mi pensión había sido redirigida a mi cuenta original. Se eliminaron todos los usuarios adicionales y se revocaron los permisos de transferencia. Solo mi nombre. Solo mi control. «Deberá presentar una denuncia policial», dijo Sharon, entregándome un número de referencia del departamento de fraude del banco. «Esto se remitirá a las autoridades». «Lo entiendo. Gracias». Desde el banco conduje hasta la oficina de Leonard. Me esperaba con los documentos preparados. Fuimos juntos a la oficina del Seguro Social, en el centro de la ciudad, un edificio gubernamental de alfombra gastada y luces fluorescentes, con gente esperando en sillas de plástico. El investigador, un hombre llamado Chen, revisó mi caso en un cubículo sin ventanas.
La luz del monitor se reflejaba en sus gafas mientras revisaba los registros. Señor Scott, estoy viendo varios accesos no autorizados a su archivo desde una cuenta registrada a nombre de Julia Adams, número de empleada 4782, del despacho Brennan & Associates Legal. Modificó su información de depósito directo sin los códigos de autorización correspondientes. Levantó la vista. Esto constituye una violación federal. Leonard se inclinó hacia adelante. Mi cliente solo quiere que se restauren sus beneficios correctamente. No desea presentar cargos penales por ahora, pero quiere garantías de que esto no volverá a suceder. Chen asintió. Entendido. Terminaremos inmediatamente el acceso de la señora Adams a la base de datos y remitiremos su caso a la Junta de Revisión Interna. Probablemente sea despedida. Tecleó algo, hizo clic con el ratón. Señor Scott, su cuenta está segura. Sus beneficios se depositarán nuevamente en su cuenta personal en un ciclo laboral. Nos dimos la mano. Leonard me llevó de regreso a casa. Eso es todo, Morton, dijo. Ya está protegido. Todo quedó cerrado. Gracias, Leonard. Por todo. Tú hiciste lo difícil. Yo solo llené el papeleo. La semana siguiente pasó entre tareas sencillas. Compré un colchón y lo hice entregar. Llené la nevera. Corté el césped. Desempacé cajas que había guardado en el trastero, libros, fotografías, los pequeños restos de una vida. Al octavo día, volvía del buzón cuando la señora Patterson, de 2 casas más allá, me detuvo en la acera. Morton, ¿te has enterado?, dijo con ese tono de quien lleva una historia fresca. Tu hija y su esposo se mudaron a uno de esos complejos baratos en Riverside Drive. Alguien vio a Arnold trabajando en el almacén de la Quinta Calle, cargando camiones. ¡Qué pena! Los problemas familiares siempre son duros. Asimilé la información sin reacción. Gracias por avisarme, Eleanor. ¿Vas a comunicarte con ella? ¿Intentar reconciliarse? No. Parpadeó, sorprendida por la firmeza de mi respuesta. Bueno, si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Seguí caminando, entré a mi casa y cerré la puerta, dejando fuera su curiosidad y su compasión. Esa noche me senté en el porche con una taza de café, observando cómo el vecindario despertaba a otro día. Los niños esperaban el autobús escolar en la esquina. Los vecinos salían rumbo al trabajo. Un cenzontle cantaba desde el roble del jardín, marcando su territorio. 68 años de vida. 40 de ellos dedicados a construir algo, un negocio, un hogar, una vida. Y casi lo perdí todo en una sola conversación. Pero no lo perdí. Porque había previsto el futuro. Porque había permanecido alerta. Porque había recordado que la misericordia sin sabiduría no es bondad, sino debilidad esperando ser usada. Pensé en Julia, de vez en cuando. Ya no con rabia, sino con una tristeza lejana por lo que pudo haber sido si hubiera elegido otro camino. Pero la mayoría de los días, simplemente no pensaba en ella. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. La diferencia fue que yo planifiqué las consecuencias. Ella no. Un cenzontle se posó sobre mi buzón. Lo vi inclinarse, luego lanzarse hacia el roble. El aire de la mañana era fresco, pero empezaba a calentar. Típico abril en Austin. Mi calle. Mi casa. Mi vida. 68 años de edad. 40 construyendo una vida. 3 días para recuperarla. Y el resto de mis días, para vivirla a mi manera. Sonreí apenas, solo para mí. La justicia no siempre llega con trompetas ni aplausos. A veces llega con una taza de café, en tu propio porche, en tu propia casa, bajo la luz tranquila de la mañana. A veces, la justicia simplemente es estar exactamente donde mereces estar. Terminé mi café, me levanté y me estiré. Las rodillas se quejaron un poco, como cada mañana. Entré en la casa para comenzar mi día. Mi casa. Mi vida. Mis reglas. Eso bastaba.
Eso lo era todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.